Saludos, amados hermanos, amadas hermanas y personas amigas que puedan estar conectados en esta hora a través de la red social Instagram, @Unidos en Cristo oficial, y por la red social YouTube, Ministerio Unidos en Cristo. Aquí estamos nuevamente para servirte, amado hermano. Gracias por estar nuevamente conectado ahí. Como todos los martes, a partir de este momento, empezamos una hora pues de formación doctrinal, donde estamos retroalimentándonos. Estamos nuevamente pues, quizá usted estará diciendo, expresando, o ha estado expresando, de que otra vez con los mismos rudimentos y todo aquello. Pero que resulta ser, amado, que a veces es necesario retroalimentando de la doctrina. Se nos hace cuesta arriba a veces presentar apología de nuestra fe, de aquello, como llama las escrituras, de aquellos rudimentos pues, en el cual fuimos adiestrados, fuimos enseñados. Y aquí estamos pues con el programa de formación doctrinal Ministerio Unidos en Cristo, que no es solamente para los hermanos de la casa. Déjame decirte pues que estamos transmitiendo desde San Martín, Caracas, Venezuela, desde la sede central de San Martín, Caracas. Y vuelvo y reitero, amado hermano, gracias nuevamente por estar conectado ahí. Y vamos, sin más preámbulos, amados, vamos a continuar con nuestra séptima doctrina fundamental, que se llama, o se titula pues, este tópico, la doctrina de la salvación, soteriología. Recuerde que hemos estado viendo uno de los aspectos de la salvación. Recuerde que son tres aspectos de la salvación, soteria en el griego, salvación. El primer aspecto es la justificación, el segundo aspecto es la regeneración y el tercer aspecto es la santificación. No obstante, hemos dado inicio al primer aspecto de la salvación, la justificación, y hemos avanzado a tal punto de que, bueno, ya hemos ministrado la naturaleza de la justificación como la absolución del hombre, la necesidad de la justificación que tiene que ver con la condenación del hombre, la fuente de la justificación, de dónde viene nuestra justificación, la gracia divina. Y la semana pasada estuvimos estudiando la base de nuestra justificación, que es la justicia de Cristo. Hoy nos concierne los medios o el medio en sí para nuestra justificación, cómo nosotros hemos sido justificados. Vámonos a Romanos capítulo 1, en nuestro texto base de toda esta enseñanza de la salvación. Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Le hablo de antemano pues para la próxima semana vamos a iniciar el otro aspecto de la salvación, como es la regeneración, si así Dios lo permite, por supuesto. Vámonos a Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17. Dice el apóstol Pablo, nos dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Que Dios nos ayude pues en esta administración de esta hora. Bueno, amados hermanos, la semana pasada estuvimos viendo la justicia de Cristo, el otro aspecto, el otro factor pues de nuestra justificación, la justicia de Cristo, y surgieron algunas interrogantes. Una de esas interrogantes es cómo es que Dios nos justifica, cuál es el medio o cómo hace Dios para justificarnos, ya que el hombre carece en sí mismo, carece de poder pues en sí mismo para tener esta justicia, para ser aceptado delante de la presencia de Dios. Recuerde que todos están destituidos de la gloria de Dios.
capítulo 3, versículo 23 de Romanos. Sin embargo, dice el versículo 24 que somos justificados gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Esto se llama la atención, cómo es esta justicia de la cual el hombre tiene que acogerse, tiene que tomar, porque en él en sí mismo no puede obrar esta justicia. Tiene que ser una justicia totalmente independiente de la ley, independiente de tus propios esfuerzos, méritos, de tus propias fuerzas, porque nosotros en sí mismos no podemos justificarnos delante de Dios. Tenemos una naturaleza caída, somos imperfectos, una naturaleza pecaminosa, y por más obras que nosotros hagamos, jamás podríamos justificarnos delante de nuestro Dios, el ser declarado justo delante de Dios. La respuesta es la siguiente: Dios nos proporciona justicia. ¿Y qué es esta clase de justicia? La justicia de Cristo. El hombre jamás podrá ganarse esta justicia, no hay mérito alguno para tener esta justicia. Dios, por medio del Señor Jesucristo, compró esta justicia para que tanto tú como yo la tuviéramos, fuésemos beneficiadas de ella, porque dentro del corazón del hombre está la necesidad de justicia. Ya lo dice Job, capítulo 9, versículo 2. ¿Cómo se justificará el hombre delante de ti, oh Dios? Es una gran pregunta que se hacía Job. Porque aquí el problema, amado hermano, amada hermana, es un problema de justicia. El hombre camina en injusticia, no es justo. No hay justo, ni siquiera uno delante de su presencia. Y por eso Dios envía a Jesucristo, porque ya el hombre por sí mismo carece del poder para adquirir suficiente justicia para alcanzar la salvación. Carece de ese poder. Entonces, Dios envía a Jesucristo en semejanza de carne, dice el texto sagrado, para crucificar el pecado en la carne y así darnos su justicia. Es decir, hubo un cambio de posición y un cambio de condición. Cuando leemos Isaías capítulo 53, versículo 5 y el versículo 11, nos daremos cuenta ahí de que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, porque todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos descarriamos. Cada quien anda por su camino. Y Dios en su infinita misericordia nos envió lo más preciado que Él tenía, a Jesucristo, su eterno Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesucristo tomó nuestros harapos, nuestra injusticia, nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras enfermedades, y la crucificó en la cruz, las clavó en la cruz. Jehová cargó en su Hijo amado, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Entonces ya podemos entender por qué Jesucristo en la cruz, en una de sus expresiones, pudo decir: Padre, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sencillamente porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y como Dios no tiene comunión con el pecado y está cargando en Jesús tu pecado y mi pecado, entonces Jesús expresa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En Romanos capítulo 5, versículo 18 y versículo 19, vamos a leer ahí.
Romanos 5, 18 y 19. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. Esto es lo que llamamos nosotros el misterio del cambio, como en anteriores sesiones le he ministrado, el misterio del cambio. Jesucristo toma nuestros pecados, toma nuestra injusticia, nuestra desobediencia, para nosotros ser acreedores de su justicia y de su obediencia. No había otra manera de ser declarado justo delante de Dios. Tenía que ser por imputación o atribución. De esta manera se nos es acreditada la justicia de Dios en Cristo Jesús. Todo esto, amados hermanos, proviene de Dios. Esto es maravilloso. Todo esto es por gracia. Es un don inmerecido. La justicia que tú tienes, de la cual te ha hecho beneficiario, esa justicia tú no la ganaste. Esa justicia tú no la alcanzaste. La alcanzó Dios en Cristo Jesús para que nosotros fuésemos beneficiados de ella al haberla aceptado nosotros como don inmerecido. Yo creo que el Hijo de Dios que logre entender esta verdad llegará a poseer un nivel de madurez con respecto al tema de la salvación como nunca antes quizá la habrá tenido. Porque entenderá que el vivir en Cristo será su vida, valga la redundancia, en respuesta a eso que Dios hizo en Cristo Jesús. No podíamos, amados hermanos, ser declarados justos delante de Dios por nuestros propios méritos. De hecho, no los había. Por nuestro propio esfuerzo, por el orgullo de nuestra justicia, por nuestro trabajo propio. Jamás. Tenemos una naturaleza caída. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos ofreció su gracia, su bondad no merecida. Bueno, esto fue lo que estudiamos la semana pasada. Vamos a dar inicio a lo que concierne al día de hoy, que es el medio de la justificación, la fe. La fe a esta gracia, porque la ley no puede justificar a nadie. La ley que Dios le dio a Moisés en Horeb para el pueblo de Israel no podía justificar. Solo era un guía, un ayo que te conducía a aquel que sí podía salvarte, aquel que sí podía cumplir la ley a cabalidad, y como de hecho fue, porque condenó a la ley en la cruz, porque la cumplió a cabalidad. Y él mismo hizo que la ley fuese abolida para dar paso a lo que antes se consideraba un misterio, la fe. Vámonos a Gálatas capítulo 3, ahí lo vemos más clarito. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Gálatas 3, 23. Pero antes que llegara la fe, a mí me llama la atención este texto, amados hermanos. Pablo dice a los Gálatas, antes que llegara la fe, ¿es que no había fe antes? Lo que pasa es que cuando estudiamos las Escrituras, hay verdades en el Antiguo Testamento que eran sombra, eran destellos, figura de lo que había de venir en el futuro. Abraham le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí hay fe.
Abraham fue justificado por la fe. Ya había fe. Sin embargo, Pablo le escribe a los Gálatas, pero antes que llegara la fe, es decir, antes que llegara en sí la revelación completa, la iluminación plena de aquello que se viene diciendo desde la antigüedad, la fe. Porque todo Dios lo encerró en fe, no por obras para que nadie se gloríe. A esta gracia me refiero. Pero antes que llegara la fe, estábamos confinados bajo la ley, estábamos confinados, encerrados bajo la ley. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, lo que le estoy diciendo, para aquella fe que iba a ser revelada, porque ya había fe. Pero era una revelación, la fe ha sido una revelación progresiva. Y así es la revelación de Dios. Cosas que se decían antes, pero no estaba bajo el umbral de la revelación completa, pero hoy día ya la tenemos, ya toda la revelación está completa, está plena. Está al alcance de todos nosotros por el Espíritu Santo, que es nuestro amado Maestro, que nos guía a toda verdad. Vuelvo y repito, versículo 24, 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro guía. Escuche. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. Esto no lo entendieron los israelitas. Pensaron que la ley les justificaba, pero la ley era un guía. Era un ayo, era una nodriza, hasta que llegara Cristo, hasta que llegara el Mesías, hasta que llegara el ungido de Dios, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Versículo 25, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, es decir, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo un ayo, porque ya llegó la fe, ya tenemos la fe revelada. Porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham son y herederos según la promesa. La fe. Entonces la ley no justificaba a nadie, no puede justificar. Entonces, ¿cuál es la esperanza del hombre? No una injusticia, óigame, no una injusticia ilegal, tampoco una religión que nos permita pecar. Entonces, ¿cuál es la esperanza del hombre? La justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Por gracia a través de la fe. Y esta justicia es impartida, amado hermano. Esto es bueno, esto es maravilloso. Esta justicia es impartida por Dios, ofrecida a nosotros como un don, un regalo. Un regalo, ya lo leemos aquí, 3:27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si leemos más adelante, Gálatas 5:24, ahí mismo en Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La justicia de Cristo. Óigame, tener la justicia de Cristo significa que ha sido declarado justo delante de Dios en virtud de su redención, en virtud de lo que hizo en la cruz del Calvario, que fue llevar tu pecado, tu dolor, tu enfermedad, tu maldición, tu desobediencia, tu rebeldía. Él fue nuestro sustituto, Él cargó con nuestra culpa para que tú fuese justificado delante de Dios. Tu desobediencia la cargó Cristo, tu rebeldía la cargó Cristo, tu dolor la cargó Cristo, tu enfermedad la cargó Cristo, tu pecado, tu maldición la cargó Cristo, para que luego Dios tomara la justicia de Cristo y a tú aceptarla te haga acreedora de ella. Para que la obediencia de Cristo, puesto que llevó tu desobediencia, entonces Dios tomó la obediencia de Cristo y te la imputó a ti, te la atribuyó a ti.
Ninguna religión, he hecho una investigación, amado hermano, ninguna religión en el mundo basa la salvación o su salvación, aquellos que enseñan la salvación, basan su salvación a través de la fe, por gracia. Todas las religiones tienen que ver con obras, con acciones propias, con justicia propia. La única fe que enseña esta verdad es la iglesia cristiana, independientemente de sus derivaciones, por decirlo así, llámese anglicanos, luteranos, presbiterianos, congregacionales, bautistas, pentecostales, apostólicos. Todos enseñamos que la justicia de Dios te es imputada a ti por gracia, a través de la fe. Surge una pregunta interrogante. ¿Cómo tú recibes? ¿Cómo es que eres justificado? En el lenguaje teológico, ¿cuál es el instrumento que Dios utiliza para que tú te hagas acreedor o puedas recibir esta justificación, puedas ser declarado justo? ¿Cuál es el medio por el cual tú eres justificado? La respuesta es la siguiente: la fe de Cristo. Es un don. La justificación es un don, la salvación es un don, es un regalo. Pero como Dios es un caballero, no te obliga a aceptarlo, te lo ofrece. Te lo ofrece. De ti depende si lo aceptas o no lo aceptas. Pero si lo vas a aceptar basado en méritos propios tuyos, en el orgullo de tu justicia propia, en tu esfuerzo propio, en tus méritos propios, imposible alcanzar el favor de Dios de esa manera. Porque la justificación es un don, la salvación es un don, es un regalo. De ti depende si lo aceptas. ¿Y cuál es el medio para aceptarlo? La fe de Cristo. Vámonos a Romanos nuevamente, capítulo 3, versículo 22, 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Me hago acreedor de esta justicia, este beneficio, porque hay una necesidad de justicia en mí, porque estoy destituido de la gloria. Aquel que todavía no tiene a Cristo, me refiero. Hay una necesidad de justicia. Decía Job, ¿con qué se justificará el hombre delante de Dios? Bueno, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bien, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Me voy a parar aquí un momentico. 4:11. Vamos a revisar ese otro texto bíblico, Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión, hablando de Abraham, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Pablo está haciendo ver de que no solamente para los de la circuncisión, sino que esta fe era también para los de la incircuncisión. Pero le está enseñando a los judíos que, espérate un momentico, cuando Abraham fue circuncidado, ya él había creído. ¿Y sabe por qué había creído antes de la circuncisión? Para que esa fe le fuese alcanzada a los gentiles, es decir, a los incircuncisos. Porque si él cree después que es circuncidado, entonces ya no sería como un sello o como una señal, sino que sería como un accionar, como una obra, y todos nosotros los gentiles tendríamos que circuncidarlo también para tener el favor de Dios. Sin embargo, Dios se la sabe toda, el Espíritu Santo se la sabe toda. Se previó de antemano, no.
Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que la circuncisión le sirvió como señal, como sello de la justicia de Dios a Abraham, pero ya él había creído. ¿Qué te quiero decir yo con esto, amado hermano, amada hermana, amada iglesia? Que Dios te acepta en calidad de justo en virtud de la justicia de Cristo, acreditada, imputada, atribuida a ti. Y que las buenas obras, nuestras acciones, serán el resultado, la prueba o la consumación de una fe totalmente viva. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Voy por aquí. Vámonos a otro texto bíblico. En Hebreos capítulo 11, versículo 7. Ubíquese en Hebreos capítulo 11, versículo 7. Los adoradores del eterno Dios se vayan preparando para ministrarle una alabanza a nuestro Dios. 11:7 dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. La fe es el medio, pues. La fe es el medio por el cual el hombre llega a esta gracia. Es justificado delante de nuestro Dios. Vamos a detenernos por un instante, vamos a meditarle a nuestro Dios, después vamos a entrar en el grueso de esta clase doctrinal. Recuerden, estamos en el medio de la justificación, la fe. Vamos a detenernos por un momento y vamos a ministrarle al corazón de nuestro Dios. Aleluya. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestros Señor Jesucristo. Libres estamos en la fe, ninguna condenación, ninguna condenación hay para lo que están en Cristo Jesús. Firmes estamos en la fe. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Firmes estamos por la fe, ninguna condenación, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que viven conforme al Espíritu de Dios. Ese Santo Espíritu Dios, gloria al Señor, gloria al Espíritu de Dios, Dios, el Santo Espíritu Dios, gloria al Señor, al Espíritu
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Firmes estamos por la fe. Por la fe. Por la fe en ti, Jesús. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Firmes estamos por la fe. Aleluya. No crea, yo también ministro con ellos aquí, sentadito. Y es bueno esto, amados hermanos, acompañar la administración de una enseñanza con el toque del corazón a nuestro Dios. Saben que los 5 ministerios, llámese apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, en sus distintas operaciones y según su radio de acción, todos ellos son guiados, dirigidos por el Espíritu y de igual manera son adoradores. De igual forma adoran, tocan el corazón del Eterno. Bueno, vámonos a Romanos, capítulo 9, versículo 30, siguiendo con la secuencia pues de el medio de la justificación, la fe. Romanos capítulo 9, versículo 30. Romanos 9:30. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. La fe es esa mano, pues, por decirlo así, como dice May Perman. Es la mano que toma o recibe lo que Dios le está ofreciendo. Este don, este regalo, es la fe. Sabemos que esta justicia es por gracia. Y gracia es bondad no merecida. Es decir, esta justicia es un don inmerecido. La salvación es un don inmerecido. La justificación es un don inmerecido. Entonces, esta justicia se nos ha sido imputada a nosotros, atribuida a nosotros, por gracia, que es la fuente de la justificación. Sin embargo, el medio o la mano para tomar o recibir lo que Dios nos está ofreciendo por gracia es la fe. Es creer. En una oportunidad escuché a alguien decir, llegó a una iglesia, a una congregación, y estaba escuchando a un evangelista ministrando la palabra, y cuando terminó de predicar, él se llegó a uno de los hermanos de la congregación y le dijo que cómo hacía para meterse a evangélico. ¿Cómo hago para meterme evangélico? ¿Cómo hago? Entonces, como esta es una doctrina que muy pocos conocen y muy pocos manejan, sobre todo los evangelistas, algunos, no todos, entonces pensamos que, no, confiesa a Cristo como Salvador. Pero si soy yo que hubiese llegado preguntando cómo se mete un evangélico, yo que indago mucho, pregunto mucho, ¿y qué voy a ganar yo con aceptar a Cristo como Salvador si todo el mundo creemos que Él es el Salvador? Entonces nadie nos explica por qué eso, por qué el confesar, qué lleva consigo la confesión. Porque debemos confesar, ¿por qué lo debemos hacer? Eso no lo explicamos. Entonces tenemos un montón de gente que pasan al frente después que el evangelista ministra y le hacemos aquella oración entre comillas que nosotros llamamos la oración de fe,
Y bueno, y de ese momento, ese amigo pasa de mundano inconverso a cristiano, creyente, a creyente cristiano, porque confesó a Cristo. Pero quizás su corazón estaba muy lejos de lo que estaba confesando. Y lo podemos comprobar. Busquemos Filipenses capítulo 3, versículo 9. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Pablo le escribe a los filipenses de la siguiente manera: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la ley, sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe. Qué bueno que las escrituras sean las que nos hable, ¿verdad? La que nos ministre, la que nos enseñe. El medio para ser justificado delante de Dios, vuelvo y repito, es la fe. No son tus obras, no son tus méritos, tu esfuerzo propio, tus acciones para alcanzar el favor de Dios. Para que esta gracia nos alcance, el medio para que ella se apropie o para que nosotros nos apropiemos de ella es a través de la fe. Pero también me preguntaba en una oportunidad y le preguntaba a un pastor en una oportunidad: hermano amado, una pregunta. Yo acepto a Cristo como Salvador, ok. Pero resulta ser que ¿puedo yo vivir como a mí me parezca? Porque ¿qué garantía puede haber el que Dios me haya ofrecido este don y yo lo haya recibido? Pero ¿qué garantía puede haber que yo vaya a tener una vida justa delante de Él? ¿Qué garantía puede haber? Porque creí y ya soy salvo. Entonces, la respuesta que él me daba siempre era Santiago capítulo 2, 14 al 26. Las obras, las obras, las obras, las obras, las obras, las obras, las obras y las obras. En su buena intención, él me daba esa respuesta, aunque no era la correcta, o era una respuesta relativamente correcta. Sin embargo, la respuesta correcta, absoluta, la verdad correcta, pues absoluta, es que esta fe es una fe viva. Esta fe de la que le estoy hablando, este medio para alcanzar la justificación, es una fe viva, es una fe activa, chico. Es una fe que te une al Cristo vivo. Te une al Cristo vivo. En ese momento en que tú crees, te unes al Cristo vivo, y esa unión hace que encuentres un motivo poderoso para vivir una vida de justicia. Es como le ministraba yo la semana pasada. ¿Qué le ministraba yo la semana pasada? Que nosotros hemos sido vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente, según Apocalipsis 19:8, y que ese lino fino, limpio y resplandeciente son las justificaciones, es decir, son las acciones justas de los santos. Sin embargo, ¿qué pasaría si esa vestimenta, que son las justificaciones, que es mi justificación, que es el hecho de haberme vestido de la justicia de Cristo, qué pasa si yo no lavo esa vestimenta? La respuesta es que Primera de Juan, capítulo 3, 1 y 2 dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces yo no te estoy hablando de una fe formalista, de una fe religiosa o de una fe de una fe liberal, pues no importa, ya creíste y puedes vivir como tú quieras. ¿Qué importa? Ya creíste y ya fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, según Efesios capítulo 1. Sí, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero ¿cuántos productos que tienen un sello están en la basura? Te dejo esa ilustración. Entonces, la fe, vuelvo y reitero, de la que estoy hablando, es una fe totalmente activa, es una fe totalmente viva, es una fe dinámica. ¿Sabe algo? A veces encontramos que una contradicción entre lo que expresa el apóstol Pablo y lo que expresa el apóstol Santiago. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. La respuesta a la pregunta que me hice yo a mí mismo, bueno, o sea, que qué garantía puede ofrecer con aquel que ha recibido el don vivir una vida de justicia, una vida justa. Bueno, la respuesta es esa. Cuando tú te unes a Cristo, cuando te unes al Cristo vivo, eres un espíritu con Él. Y se cumple lo que dice Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Pues todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Y el capítulo 5, versículo 24, expresa lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es esta fe de la que te estoy hablando. Vuelvo y repito, es una fe activa, es una fe viva, es una fe dinámica. No puede ser que supuestamente creas y luego continúes viviendo tu derrotero de vida como la que venías trayendo. Entonces no sería una fe viva, entonces sería una fe formalista, sería una fe con asentimiento intelectual, o sea, solamente conoces, pero no obras. Entonces, las obras en este caso, y vamos a revisar Efesios capítulo 2, 8 y 9, un texto que me viene a mi mente. Capítulo 2, 8 y 9 dice de la siguiente manera: porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mira el versículo 10: pues somos hechura suya, es decir, no te hiciste a ti mismo en el momento que estás creyendo, en el momento que estás entrando a esta gracia, en el momento que estás siendo justificado. Es Dios que te está haciendo, porque es Dios, eres hechura de Dios. Y lo que sigue a continuación es asombroso: creados en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios agarra nuestra alma imperfecta, nuestra alma pecaminosa, y tanto externamente como internamente la justifica. Externamente la justifica e internamente la lleva a un estado totalmente de regeneración, de vida nueva, tema que vamos a profundizar el martes que viene, si así Jehová lo permite. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Obras, ¿sí? Claro que sí. Pero las obras se van a convertir no como medio o como fuente de nuestra justificación, sino como evidencia o resultado o producto de nuestra fe. ¿Qué es lo que dice Santiago? ¿Cómo yo sé que tú creíste de verdad? Por tus obras. Tus obras van a evidenciar realmente de que eres un hijo de Dios o no lo eres. Tus acciones. Sin embargo, las obras no te van a justificar. Es la fe la que te va a justificar.
pero esa fe tiene que ser una fe totalmente viva. Reitero, las obras evidencian nuestra fe, es el resultado de nuestra fe y es la consumación de nuestra fe. Si vamos a otro aunado a esta enseñanza bíblica, vamos a despejar y vamos a reconciliar a Pablo con Santiago y Santiago con Pablo. Vámonos a Romanos capítulo 3, versículo 20, después vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 26. Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice de la siguiente manera: porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vuelvo y repito, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si vamos a Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 26. Entonces, somos justificados gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Esa es una verdad irrefutable. La aceptamos. Y es una verdad ancla de nuestra fe cristiana, valga la redundancia. Todo aquel que enseñe otra cosa contraria a la salvación, a lo que hemos ministrado hasta este momento, sencillamente está fuera de sendero, por decirlo así, está fuera del camino. Porque aceptar otra cosa sería banalizar la cruz de Cristo. Decir que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello, que tenemos que esforzarnos aquí y esto y el otro para tener el favor de Dios. No, entonces ya no sería gracia. Entonces yo preguntaría, entonces ¿para qué Dios envió a Cristo? Pues no habría sentido. El evangelio perdería su sentido como tal. Entonces Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante dice: hermanos míos, ¿de a qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan en paz, calientes y sáciense, pero no les dé las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab la ramera, ¿no fue acaso justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obra está muerta. Bueno, pareciera ser que Pablo y Santiago, dos soldados que están en pugna. Pablo enseña que la justificación es por la fe solamente. Santiago enseña que la justificación es por las obras. Ok, no, ninguno de los dos están en pugna. De hecho, la escritura misma no se puede contradecir. Ella misma nos enseña, ella misma nos ministra, ella misma nos inspira. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pablo está hablando de la justificación. Recuerde que el vocablo es justificación y hay que darle el verdadero sentido correcto a la manera como ellos están escribiendo según el contexto en el que ellos, valga la redundancia, están escribiendo inspirado por el Espíritu Santo. Pablo habla de la justificación o de la fe como tal, para ser justificado, como inicio de la vida cristiana, para dar comienzo a la vida cristiana. Y es una fe totalmente viva. Ahora Santiago habla de una fe formalista,
de una fe totalmente muerta, que carece de valor, porque no hay obras, no hay accionar. Pablo encombia, dice May Perman, o elogia esa fe viva, que nace como resultado de la influencia del Espíritu Santo cuando somos tratados con Él mediante la predicación de la palabra. Sin embargo, muchos quieren distorsionar lo que dice Santiago y lo que dice Pablo y ponerlos en pugna. No hay pugna entre ambos. Fíjense que Pablo juzga, rechaza las obras de la ley o aquellas obras para alcanzar la salvación. Sin embargo, Santiago habla de obras vivas, que vitalizan o le dan vida a esa fe en Cristo Jesús. Pablo ataca el legalismo, lo ataca fuertemente, ataca aquellas obras para alcanzar la salvación. Sin embargo, Santiago ataca aquellas enseñanzas que decían, en su momento, en su contexto, ya creíste, ¿qué importa cómo vivas? ¿Qué importa aquellas enseñanzas que nos exhortan a cómo debemos vivir si ya creímos? Eso es lo que ataca Santiago. En líneas generales, ninguno de los dos están contradiciéndose. Ellos son dos soldados, como dice May Perman, que están espalda con espalda, y cada uno de ellos atacando a aquellos enemigos que están en direcciones opuestas. Pablo ataca el legalismo, ataca el formalismo. Santiago ataca aquello que dicen creer, pero realmente su accionar niegan que realmente han creído. La justificación de la cual habla Pablo es para inicio a la vida cristiana, para comenzar una nueva relación con Dios, basado en la justicia de Cristo, acreditada a nosotros, imputada a nosotros. Sin embargo, Santiago habla de la justificación por obra como medio o como resultado de que realmente tú has creído. Mire, si vamos a Romanos, todo es asunto del corazón. Todo es asunto del corazón. Cuando vamos a Romanos, capítulo 10, 9 y 10. 10, 9 y 10. Dice lo siguiente: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, voy a pararme aquí un momentico. Con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Evangelistas, tengo dos, uno, se me fue el otro, se me fue Jumber. Jumber, ¿dónde estás? Ok. Evangelistas, ustedes que viven en tarimas, púlpitos y llaman a las almas, evangelista que puedas estar conectado ahí. Cuando hagas el llamado, como esto es formación también, no solamente te estoy dando un contenido, una información y llenándote de información, de asentimiento intelectual ahí, llegándote ahí contenido a tu mente. Evangelista o hermano normal, comúnmente, cuando vayas a hacer el llamado a un penitente, a un inconverso, llámalo a creer primero. Llámalo a creer primero, porque la confesión no es base para justicia. No es base para justicia. La base para la justicia de Cristo es el creer de corazón. Y usted dirá, ¿por qué de corazón? Bueno, ya le voy a decir por qué de corazón, porque todo es asunto del corazón. Todo es asunto del corazón. Si vamos a Mateo capítulo 15, versículo 19, y si me dejan seguir más, yo sigo. Capítulo 15, versículo 19,
15, 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Todo esto sale del corazón. Por eso dice, si crees de todo corazón, desde ahí empieza el Espíritu Santo, desde el corazón. Si crees de todo corazón. Muchos confiesan, pero no han creído de verdad. No han creído de verdad. Entonces tenemos en nuestras congregaciones, ahora para ti, amado pastor, entonces tenemos en nuestras congregaciones simpatizantes del Evangelio. No tenemos creyentes, no tenemos discípulos, son simpatizantes del Evangelio. Porque no han creído de todo corazón, porque siguen fornicando, siguen adulterando, siguen mintiendo. Y para usted de contar. Cuando vamos a Proverbios capítulo 4, versículo 23, 4:23, porque todo es asunto del corazón, enciérmelo ahí entre comillas. Proverbios 4:23, sobre toda cosa que guardes, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si vamos a Romanos, nuevamente, capítulo 10, versículo 9 y versículo 10, versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para... Ahí está el problema. Ahí donde está el meollo del asunto. Ahí donde está el meollo del asunto. Y por eso malinterpretan a Santiago. Con el corazón se cree para justicia. Y si con el corazón se cree para justicia, la justicia de Cristo se te es imputada a ti. Y eso traerá como resultado, pero con la boca se confiesa para salvación. No es confesión solamente. Igual las personas cuando están en el lecho de muerto, confiesa. No hay garantía tampoco ahí. Nosotros cumplimos el trabajo como evangelistas, como maestros, como pastores, hacemos el trabajo. Vamos para los hospitales y ponemos las manos y lo llevamos a la oración de fe y todo aquello. Pero a veces lo hacemos mal. Entonces esa persona, estamos como la religión popular, como la extrema unción. Entonces esa persona está confesando más por temor de ir a la perdición que por amor al sacrificio de Cristo en la cruz, que eso es lo que te va a llevar a ti a ser justificado a través de la fe. La confesión no es automática que te lleva a la salvación, es si crees de todo corazón, porque todo es asunto del corazón. Cuando nosotros agarramos nuestras emociones, nuestros afectos y nuestros deseos, hacemos que ellos colaboren, como dice Mel Perman, colaboren al ofrecimiento de salvación hecho por Dios a nuestras vidas. En otras palabras, nuestra fe, que es nuestra fe dinámica, nuestra fe, porque hay una fe pasiva, ciertamente, y hay una fe activa. Hay una fe pasiva que es cuando creemos para justificación, pero hay una fe también activa, que es nuestro accionar, que es nuestro obrar, que tiene que ver con la regeneración, que tiene que ver con la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida a través de la palabra cuando llegamos a ser hijos de Dios, porque hay una justificación imputada, pero también hay una justificación impartida. La justificación imputada es Jesús por nosotros en la cruz, externamente, desde el punto de vista externo, pero también hay una justificación impartida que tiene que ver con la regeneración y es Jesús en nosotros. Es decir, no solamente Jesús es por nosotros en la cruz, sino también Jesús en nosotros. Por eso Pablo pudo expresar lo siguiente: ahora no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Justificación impartida, regeneración por el Espíritu Santo, donde nuestra alma adquiere un nuevo carácter en Cristo Jesús. Vámonos a Colosenses rápidamente, después volvemos a Romanos. Si me dejan seguir, sigo. Vámonos nuevamente para Colosenses capítulo 1, versículo 27. 1:27. A ellos
Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, esperanza de gloria. Maravilloso esto. Justicia, la justicia de Cristo, pero en este caso impartida para llegar a ser hijo de Dios. Nuestra alma quiere un nuevo carácter en Cristo Jesús. Hay un cambio, porque cuando hablamos de la justicia de Cristo hay un cambio de posición, pero también un cambio de condición. Un cambio de posición, Cristo por nosotros, y un cambio de condición, Jesucristo en nosotros. Es decir, es Jesucristo en nuestros corazones. Y para ello podemos ir a Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios capítulo 3, versículo 17. Dice lo siguiente: que habite Cristo, mire, ve, Efesios 3, 17, que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo en nuestros corazones. Entonces todo es asunto del corazón. Todo es asunto del corazón. La fe encierra, amados hermanos, confina o encierra nuestra voluntad. Y nuestra voluntad tiene que ver con nuestras emociones, con nuestros afectos, con nuestros deseos, amados. Todo eso tiene que ser controlado, porque Cristo ahora está en nosotros. En nosotros. Es lo que Santiago está expresando. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te muestro mi fe con mis obras. Porque no puede ser que veas a un mendigo y puedes satisfacer esa necesidad y tú pases desapercibido. Que tengas como proveerle a aquel hermano, a aquella hermana o a aquel vecino que todavía no ha creído, a tu prójimo, y tienes cómo solventar, pero tú te haces de la vista gorda. Pero luego dices aquí en la iglesia que tienes fe muy grande, fe muy grande, fe muy grande. Pues Santiago te dice que esa fe no es viva. ¿Cómo sabemos que nuestra fe es viva? Podemos ilustrarlo como un árbol, pues. Un árbol que tiene vida, y un árbol que tiene vida da frutos. ¿Sí o no? Un árbol que tiene vida da frutos. O como el vigor, por decirlo así, el vigor que puede tener las raíces de un árbol frutal, se conoce por sus frutos. Entonces nuestra fe no es una fe muerta, sino una fe viva, dinámica y activa. En conclusión, somos justificados gratuitamente por la fe en el Señor Jesucristo. Ninguna obra te justificará delante de Dios. Solamente una obra te justificará delante de Dios, y esa obra se llama la cruz de Cristo. Nuestras acciones, nuestras obras serán la evidencia, el resultado, la prueba, la consumación de que realmente nosotros hemos creído y que nuestra voluntad está encerrada en esta fe, en este medio para la justificación. Me detengo por hoy, amados hermanos, amada iglesia y personas amigas que están conectados en esta hora a través @Unidos en Cristo Oficial Instagram y por YouTube Ministerio Unidos en Cristo. Hoy es 6 de octubre del año 2020. Para el martes que viene de 4 a 5 estaré nuevamente con ustedes y vamos a aprender ahora el otro aspecto de la salvación, la regeneración. ¿Qué es la regeneración en sí? El lavamiento por el lavacro. Vamos a aprender, vamos a nutrirnos ahí, ¿sí? Con su cuadernito, su lápiz, su Biblia de estudio, su Biblia ahí, aprender de la doctrina, retroalimentarnos. Yo sé que algunos a lo mejor estarán pensando en esta hora, oye, pero yo no sabía eso,
Esto sí lo sabía, pero esto, ahora lo he adherido a esto y aquello. Sigamos pues avanzando. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que avanzamos para preservación del alma. Dios me los continúe bendiciendo. Gracia y paz de parte del que es, del que era y del que ha de venir, el Todopoderoso. Jesucristo reina. Bendiciones y bendiciones. Eres el Señor de toda gracia. Tú tienes el poder de perdonar. La base de tu trono es justicia, y tú gobiernas por la eternidad. Amor, el pasado y el presente está en tus manos. Tu gracia reina en mi corazón, y hoy representamos tu nombre aquí, Señor. Aquel que gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, de tu plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias por tus obras. Gracias por tus obras. Señor, gracias. Mil gracias. Oh, aleluya. Qué belleza. Gracias, muchachos. Qué lindo. Gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos en esta transmisión de estas 2 horas. Pedimos disculpas por el impasse que tuvimos con la conexión, nuestra primera media hora, pero sin embargo, gracias a Dios por el Instagram, por ustedes. Les bendecimos desde acá, las instalaciones de la Iglesia Central Unidos en Cristo. Gracias a nuestro hermano Jumber, evangelista del Señor, excelente expositor. Gracias a nuestro amado hermano William Lobo y a todos el equipo de Unidos TV. Nuestros camarógrafos, nuestro director técnico, Jesús Urgey, y a todos, hombres y mujeres que hemos venido para trabajar para la gloria de Dios y honrarle a ustedes. Queremos agradecer a Diseños Maffer, gracias al Señor, Angel y Tobar, la familia Hernández desde Charayave, gloria al Señor, Gladys Martínez desde Perú, Lima, nuestro hermano Dimas, nuestra hermana María Verónica desde España, gloria al Señor. Saludamos también a María Hernández, la familia Reyes,
Delicias, Ebenezer, Alejandro, Jesús Morillo, Rangela, Angie, Zulay Villarruel, Berkis, los esposos Campo, pastores de Valencia, Campo Briceño, familia Gamboa Contreras, Damaris Tobar, Elizabeth Gómez desde Chacao y la familia Suárez, Juan Suárez, qué bonito. A todos ustedes muchísimas gracias. Bueno, es el momento de orar para despedir. El jueves, si el Señor eterno lo permite, estamos aquí en la tierra, estaremos con ustedes nuevamente. Recuerden, de 3 a 5 de la tarde. Por favor, conéctense por todas estas redes sociales esta noche, por Instagram, José Pérez, Instagram personal, Apóstol José Pérez, 7 a 8 de la noche. Eso está bien bonito también, gracias al Señor. Pregúntele a Carlos Suárez, que no se lo pierde. Aleluya. A ustedes una bendición de Dios. Reciban el saludo del pastor Eri Velasco, del hermano Juan Carlos Suárez, de Noris Peña, de Tomás Aguilar, nuestro camarógrafo, de nuestro hermano Gregory Aguilar, gloria al Señor, de nuestro hermano Jersey. Mil gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Despedimos esta transmisión con alegría, con gozo, deseando que nos permita el jueves tener a los predicadores que están invitados para estar con nosotros en esta programación del jueves. Despídenos con tu bendición. Visita cada hogar. Los que están necesitando un milagro, no tardes, Padre, en realizar un milagro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Música, muchachos. La salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad, por tu gracia caminaré, y en libertad siempre viviré. Y en ti soy libre, sea exaltado, tu amor no se acaba. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató, y este mundo terminará. Te seguiré por la eternidad, y hace mío tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. Sí, en ti